última meditación ha tenido como... A ver, que tenemos aquí delante un pequeño incidente logístico. En la anterior meditación hablábamos de cómo ese conocimiento, esa interacción con la realidad, daba lugar a esos posibles prejuicios, la memoria, la imaginación, pero ya vamos a entrar propiamente en lo que es lo más profundo de la mente humana, que es el razonamiento. La inteligencia, que se ha venido a llamar racional, que es un don que me permite resolver problemas, extraer conclusiones, aprender conscientemente de los hechos que observamos. Y mirad, la razón para la Iglesia Católica siempre ha sido fundamental, porque fuera de la razón solo queda el fanatismo y la locura. De hecho, un creyente es alguien que es capaz de razonar su fe, de razonar, no de demostrar, no de tener a lo mejor unos argumentos aplastantes o convincentes, sino de poder dialogar. De la manera que, por ejemplo, un fanático es una persona que no puedes hablar con ella porque cualquiera que piense distinto o que vea distinta la vida ya está desclasificada. Y fijaos que en este sentido sabemos que a través del cultivo de la inteligencia, de la formación, crece la sabiduría humana. Y no olvidemos, fijaos, que no es el único camino para llegar a la verdad. Hoy en día, sobre todo desde la Ilustración, el cientificismo es un movimiento intelectual por el cual todo lo que no demuestre la ciencia no es real. Es más, hay un acto muy soberbio que nos puede pasar a todos y es, como no lo entiendo, no es verdad. Como no lo entiendo, no lo hago. Y claro, mucha gente cuando no entiende propuestas desde la Iglesia, por ejemplo, o desde los mismos hijos que a veces no entienden a los padres, y un adolescente nunca entenderá por qué no le dejas llegar a las 4 de la mañana, pero le tienes que decir que no puede ser. No, como no lo entiendo, no lo voy a hacer. Y en estos casos, fijaos, dentro de la Iglesia Católica hemos tenido ese choque de que la Iglesia hasta hace muy poco tiempo enseñaba serenamente sus principios morales, pero hubo un momento, a partir de mayo del 68, esa especie como de intromisión de la revolución comunista intelectual dentro de la Iglesia, se cuestiona el magisterio, se cuestionan las enseñanzas y cada uno hace una fe a su medida, según lo que él entiende, según mi entender. Y claro, si es según ese entender, al final subjetivamos, la fe la hacemos como muy particular. Hay tantas cosas que estamos llamados a no entender y sin embargo las hacemos por confianza, por obediencia, porque la obediencia es una virtud buena, obediencia a la autoridad legítima de los padres, la autoridad legítima del magisterio de la Iglesia, la autoridad. De hecho, fijaos que hoy en día el concepto de autoridad está tan cuestionado que se confunde con autoritarismo. Y entonces, repito, esa inteligencia nuestra, que puede ser más o menos dilatada según la hayamos cultivado, no es el único referente para conocer la verdad o para actuar en nuestras vidas. Por eso creo que es importante, porque Dios quiere que seamos razonables. Por ejemplo, cuando Benedicto XVI, en el comienzo de su pontificado, tuvo en Ratisbona un discurso, él trajo a colación un texto del siglo XVI o XV, que era la conversación entre un príncipe cristiano y un príncipe musulmán. Y precisamente lo que le reprochaba el príncipe cristiano al otro es: ¿por qué vosotros no dialogáis? ¿Por qué no os sujetáis a la razón? Y entonces el Señor efectivamente nos pide que escuchemos sus palabras, que razonemos de qué modo es aplicable el Evangelio a mi vida,
que yo con mi inteligencia sea capaz de decir esto cómo me afecta a mí, esto cómo lo tengo que vivir, de manera que las enseñanzas de Jesús no sean sin más, bueno, pues unas cosas que oigo, ahí están, son bonitas, pero a mí me dicen muy poca cosa. Ahora, esa inteligencia racional, esa capacidad que tenemos pues, de estar instruidos, viene perfectamente acompañada, en segundo lugar, por lo que le hemos venido a llamar últimamente la inteligencia emocional. Las emociones son reacciones que muestran un poquito cómo nos adaptamos a las circunstancias que vienen. Alteran nuestra atención, nos invitan a estar más pendientes de las cosas, y estas emociones, cuando son más estables en el tiempo, dan lugar a los sentimientos. Los sentimientos más clásicos: la tristeza, la alegría, el gozo, la ira, el miedo, la angustia, la seguridad, la sorpresa, el tedio. Y fijaos que estos sentimientos son todos buenos. Tener miedo, hombre, pues si te viene un perro rabioso o un toro de frente, pues lo normal es que tengas miedo, es necesario para sobrevivir. Tener tristeza o dolor ante la muerte de una persona querida es sano. Lo que pasa es que efectivamente esos sentimientos tenemos que entender, equilibrar la inteligencia racional con la inteligencia emocional, porque hay personas que pecan por un extremo y son demasiado frías. Sobre todo los varones, los hombres, nos cuesta mucho entender nuestros sentimientos, expresar nuestros sentimientos o interpretarlos. Y los tenemos. Pero luego, en el otro lado, esas personas que nunca escuchan la razón y solo se dejan guiar por sus sentimientos, son personas que, claro, que están como, de algún modo, abandonadas a sus estados de ánimo. Es una persona que es muy sentimental, que es tan sentimental, que solo obedece a sus sentimientos, al final puede malograr su vida. Y de hecho, lo propio de los adolescentes, lo propio de la gente inmadura, es esa incapacidad de integrar sus sentimientos, y como no lo siento, yo no voy a misa porque no siento nada. Es que a misa no vas a sentir. No, yo no voy al cole porque no siento. Y dice, no, pues es que no se trata de que sientas. Eso es importante porque vivimos en una sociedad profundamente sentimental. Ahora mismo, las grandes, digamos, los mecanismos para hacernos consumir, actuar, es imágenes, músicas, escenas que provoquen en nosotros un impacto emocional. Y muchas veces no sabemos ajustar y decimos la razón y el corazón, o la ciencia y los sentimientos. ¿No? Jesús tuvo sentimientos de angustia, Jesús tuvo sentimientos de alegría, Jesús tuvo sentimientos de sorpresa, Jesús tuvo sentimientos de miedo en Getsemaní. Los sentimientos humanos son inevitables, salen solos. Y no es malo. De hecho, hubo una época, sobre todo en el romanticismo y en la moral victoriana inglesa, que todo el mundo de los sentimientos estaba como muy denostado. Esta persona es un sentimental, ¿no? Y como eres un sentimental, pues siempre a las mujeres se os ha tachado de ser más débiles de carácter porque a lo mejor escucháis mucho a los sentimientos. Y eso es un grave error. Dios se comunica no solamente a través de ideas. Yo cuando hago oración, es verdad que pienso en cosas, pero también se comunica a través de afectos, estados de ánimo. Hace muchos años vino una persona y me decía en el confesionario: me acuso que me he dejado llevar por mis estados de ánimo. El que se levanta enfadado, y como se ha levantado enfadado, todo el mundo tiene que estar enfadado. El que está con cuerpo de castañuelas, y todo el mundo tiene que estar con cuerpo de castañuelas. El que no... Sentimientos, pensamientos. Y en tercer lugar, fijaos,
los deseos. Los deseos es un estado del corazón, de la mente, en el cual yo formulo cómo tiene que ser la realidad. Pretendo cambiar el mundo, expreso cómo el mundo, según mi parecer, tendría que ser. Cuando el deseo se cumple, siento satisfacción. Cuando el deseo no se cumple, siento frustración. Mirad, el deseo es el motor de nuestra vida. Más importante que el deseo de la salvación es la salvación del deseo. Porque a veces, por desgracia, no todos nuestros deseos son buenos. Por desgracia, no todo lo que nos apetece, no todo lo que quisiéramos es necesariamente la voluntad de Dios. Y saber moderar nuestros deseos, saber que muchas veces nuestros deseos no se van a cumplir y no por eso somos más desgraciados. Hablaba esta mañana en el coloquio de lo que es la intolerancia a la frustración. Decía una psicóloga cristiana, el niño al que nada se le ha negado se convierte en un tirano y probablemente será un adulto al que le cueste mucho hacer frente a la adversidad o lo hará de una forma inadecuada, con altas posibilidades de sufrir ansiedad, depresión o agresividad. La enseñanza más importante, cuando decimos no, por ejemplo a un niño, es que en la vida no siempre salen las cosas como uno quiere. Pero además le estamos ayudando a madurar, porque así practica habilidades negociadoras, maneja los desacuerdos, discute, tolera la frustración, intercambia pareceres. También le permite priorizar, distinguir entre lo necesario, lo superfluo, relativizar las adversidades. El no a corto plazo causa enfado en el niño, pero encierra muchas y muy importantes ventajas. Con toda posibilidad, los niños que han escuchado la palabra no tendrán más éxito en los estudios, en la futura profesión y en sus relaciones personales. Mirad, hay un tipo de personalidad que se llama la personalidad del caprichoso o de la caprichosa. Es que siempre me tengo que salir con la mía. No entiendo la palabra no. Y cuando no me salgo con la mía, cuando las cosas no salen como a mí me parece, empiezo a hacer un destrozo a mi alrededor o dentro de mí. Busco culpables, me sale la ira espontáneamente, o me sale la acusación, la frustración, el victimismo, la ansiedad. Y esas cosas o las educo y las modelo, o me convierto en un esclavo de mis deseos, un esclavo de mis sentimientos y un esclavo de mis juicios, porque esto es el corazón humano, sí, pero el corazón humano tiene que ser gobernado por la libertad. ¿Sabéis la gran diferencia entre un animal y un ser humano? Un animal, pues lo decía esta mañana un coloquio también, sentimientos. Los perros tienen a veces sentimientos con sus amos maravillosos, de fidelidad, de protección, de ternura. Los animales, claro que tienen sentimientos. Tienen inteligencia. Hay animales muy listos, Y deseos, claro que los tienen. Y memoria, por supuesto. Pero no tienen libertad. Un animal siempre seguirá sus instintos. Tú pones a un perro 2 días sin comer y luego le pones en un comedero lo que sea y necesariamente va a comer, no puede elegir. O a un ser humano le tienes sin comer 2 días encerrado y le sacas comida y va a comer si quiere, pero si no quiere no, porque a lo mejor está en huelga de hambre. O de régimen, de operación bikini, yo qué sé. Aquí hay muchos motivos para que le cuenten alguna, ¿no? Las dietas que hacéis para la vida, ¿no? O un ejemplo un poco más bruto, pero más claro. Tú pones a un perro con una perrita en celo en un cuarto y el perro necesariamente la va a cubrir. No puede hacer otra cosa, porque es lo que marca su instinto. En cambio, el ser humano, aunque experimenta el mismo instinto, ese deseo le sale también con una fuerza de atracción, de la sexualidad, de lo que sea, puede decir, no, estoy casado, no, soy sacerdote,
No, tengo una novia y la voy a respetar. Dios nos ha dado, porque nos ha dado una inteligencia, unos sentimientos y unos deseos que es verdad que nacen solos, pero también es verdad que los podemos gobernar. No podemos ser esclavos de nuestro corazón, de nuestras apetencias y de nuestros deseos. De hecho, vivimos en una sociedad que los chicos todo lo que quieren lo tienen. Que quiero el móvil de última generación, que quiero irme con mis amigos a esquiar, que quiero que me compres las zapatillas últimas de no sé cuántos. Y al final estamos haciendo gente inmadura que luego cuando llega el matrimonio, cuando llega la carrera universitaria, cuando llega una serie de cosas, es muy fácil que se rindan con dos de pipas. Dicen, ¿está en crisis el matrimonio o el sacerdocio? Digo, no, está en crisis la persona que tiene que vivir esa realidad y que no se ve con la madurez suficiente para afrontar las consecuencias de sus decisiones. Y creo que ahí Jesús, lo que cuando dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, precisamente la mansedumbre es esa virtud, es esa actitud en la cual yo veo que mis pasiones, la ira, por ejemplo, ¿cuántas personas se enfadan por nada? ¿Cuántas personas a lo mejor por matices en la conversación, porque me he dejado el cenicero encima de la mesa, porque he dejado un vaso fuera de lugar, o porque el niño no ha recogido la sábana? Bueno, eso es la guerra de las galaxias. Los rusos y los ucranianos no son nada comparados con que a veces, no, es que hay que educarlos, es que hay que tener orden, sí, nos llenamos de razones, pero muchas veces, fijaos, las cosas que decimos como están tan vestidas de ira o de soberbia, las estropeamos. Yo creo que hay dos pecados que son los clásicos, los más frecuentes en casi todo el mundo. En un cierto momento de la vida y sobre todo en los varones, todos los pecados de la sexualidad, los pensamientos sexuales son muy complicados, más en los hombres que en las mujeres, pero luego también el pecado de la ira es terrible, porque te hace como sale dentro de ti una especie de fuerza, de fragor, que eres agresivo en tus términos, en el tono, en el modo, y a veces lo estropeamos. Claro, eso impide la comunicación, impide el cariño, provoca temor. La libertad, que es una facultad espiritual, y la veremos más adelante, es la que está llamada a moderar. Fijaos, y aquí ya vamos a dar un paso porque en la siguiente meditación quiero entrar en lo espiritual. Entonces los cristianos distinguimos entre la persona, la personalidad y el carácter. La persona es la dimensión espiritual, soy una persona humana. Y con mi libertad, con esa dimensión espiritual, yo gobierno. La personalidad, en cambio, es mi carácter, esos valores que me definen, mis ideas, mis sentimientos, mis deseos. Y luego viene el carácter, que es el modo en que yo realizo esos valores y cómo me enfrento a la vida, si lo hago dominando mis impulsos o lo hago soltando mis impulsos y haciendo lo que ellos me pidan. Hay gente que dice, no, tiene mucho carácter. Digo, no, tiene muy poco carácter, porque no domina su carácter. Dice, no, yo es que soy como la gaseosa, que explota pero luego no es nada. Digo, pues no explotes. Porque una gaseosa, si se abre y explota, te estropea toda la mesa, los trajes, los platos, las lentejas y lo que caiga encima. Jesús nos pide a todos que siendo seres humanos, personas, tengamos una personalidad madura, cristiana, fundamentada en los valores como es vivir en la verdad, la honestidad, la misericordia, la generosidad. Todo eso forma parte de nosotros. Y luego también nos pide que tengamos nuestras estrategias para llevar a cabo nuestra humanidad. A mí a veces me vienen, es un clásico, casi todas las mujeres con niños pequeños, lo que te suelen decir siempre es, padre, mire,
tengo no sé cuántos hijos y me sacan de quicio. Como la puerta que se cae o me hacen perder los papeles. Imagínate que yo pierdo todas las meditaciones y digo, ay madre, pues... Y entonces le pregunto, muy bien, ¿y tienes alguna estrategia con cada hijo para ver cómo quieres responder cuando te desobedecen o en la época de la adolescencia, que es una especie como de virus agresivo? No sé, aquí en Madrid y en mi barrio, en Pozuelo, que es Pijolandia, está la típica niña de 14 años, que su madre dice, venga niña, ponte a estudiar. Contestación de la niña, que me dejes. Venga niña, por favor, estudia, no sé cuántos. Eres una amargada, no me amargues con tu vida. Y de repente, yo cuando me cuentan las madres, me dicen, menos mal que no me caso, Dios mío, menos mal, es que yo comprendo que la niña que me dice que me dejes, la estampo en la pared y me mete en la cárcel, pues claro, por violencia de género. Mamá, que quiero un perrito, que quiero un perrito, compras el perrito, lo voy a sacar. A los 2 días tú estás sacando el perrito todos los días, porque la niña ha decidido que quería un perrito para hacerle cu 2 veces a la semana, que se acuerda que sí, que lo quería. Y te das cuenta cómo, en todas esas cosas domésticas que tenemos todos, o tenemos estrategias. Yo siempre digo, mira, habla con Jesús de tu hijo o de tu hija. A ver, cuéntale qué es lo que más le gusta, lo que le disgusta, sus platos favoritos, sus músicas, sus amigos. Tenemos que conocerlos. Provoca comunicación, que puedas comunicarte de algún modo. No te conviertas en su enemigo. Y luego tus estrategias, cuando estés chulita, pues tú marcharte. O cuando se ponga muy así, es decir, necesitamos aplicar nuestra inteligencia en nuestra convivencia con tu marido, con tu mujer. Busca siempre caminos para que se dé lugar pues la comunicación. Entonces te das cuenta cómo el corazón del hombre es ese motor de la vida por el que todos nuestros actos pasan primero por el corazón. Jesús decía, yo os aseguro que aunque uno mire a una mujer deseándola en su corazón, ya ha cometido adulterio porque ya ha pasado en el corazón. Es decir, Jesús no viene a dar unas recetas de moral, sino a dar unos principios para que apliquemos a nuestra vida. Pero si mis principios son la imposición por la violencia, si mis principios son porque yo tengo siempre razón, si mis principios son tengo que dar por encima. Creo que es importante esto porque aquí nos jugamos mucho. Hay una palabra preciosa que es, con estos deseos, con estos sentimientos, con estas ideas, yo con mi libertad tomo compromisos. Y un compromiso es un acto muy humano. Un compromiso cuando decides tener un hijo es que le vas a cuidar hasta el final. Un compromiso con tu parroquia es que vas a apoyarla y vas a participar en sus actividades. Un compromiso matrimonial, un compromiso sacerdotal, un compromiso laboral. La gente les da miedo comprometerse, porque cree que comprometiéndose pierden libertad y como tienen que hacer lo que les apetece, lo que les da la gana, lo que les viene bien, vivimos en un mundo en el cual, fijaos, en España, por ejemplo, sí, son datos del 2017-2018, de todos los matrimonios hechos en España, solo un 20% fueron por la Iglesia y el 80% por lo civil. Ya no digo las parejas de hecho, sino matrimonios. ¿Por qué? Aparte de porque hay menos fe, o porque los curas somos muy aburridos. Porque a la gente le da miedo decir para siempre. La gente les da miedo como entrar en una rutina y no cuidar esa renovación en el amor. Y sobre todo porque la gente ya no tiene espiritualidad, ya no sabe encontrar en el Evangelio, en Jesucristo, una novedad de corazón, no sabe sobreponerse a sus estados de ánimo, superarse cada día y luchar. Y esto es muy arduo y muy difícil, y efectivamente uno lo ve como un gran reto al que tiene que llegar, y es muy complicado.
Y sin embargo, y sobre todo permitidme a las personas que tenéis más edad, y no quiero que sea un halago, vosotros fuisteis educados en un sistema de vida en que la palabra, por ejemplo, me aburro, no existía. De pequeños no sé, pienso en mis padres. Yo no me imagino a mi madre diciendo a su madre que me aburro, le hubiera pegado un tortazo para empezar y decirle que te aburres, ponte a coser, ponte a lo que sea, que aquí no se aburre nadie. Que son enfermedades actuales. ¡Ay! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! Bueno, qué estrés, pero porque te has cargado de cosas y al final has abarcado más de lo que podías. El que mucho abarca, poco aprieta, y como quieres ser la mejor madre, la mejor psicóloga, la mejor cocinera, la mejor modista, la mejor no sé cuántos, y puedes, efectivamente, clash de fracturas. Y muchas de nuestras crisis es que no nos entendemos ni a nosotros mismos. Muchas de nuestras crisis es que no interpretamos lo que nuestro corazón nos está diciendo, que no razonamos con nosotros mismos. Y el Señor, que es tan bueno, a través de la palabra, a través de los sacramentos, a través de una conversación con un sacerdote, te hace ver esa sanación del corazón. Hay gente que está enferma del corazón, no de cardiólogo, sino enfermo del corazón porque tiene un corazón distorsionado, que no vive la verdad, que se ha hecho su mundo, que se ha hecho su propio imperio, y fuera de ese imperio no hay nada. Jesús nos pide, por tanto, que nos dejemos evangelizar en el corazón, en lo más íntimo de nuestro ser. Por eso os lo decía en la primera meditación en el pozo, con la mujer samaritana. Jesús le dice a la mujer: dame de beber. Yo creo que ahora ya estás en disposiciones de decir: Señor, déjame, bucea conmigo en mi corazón y yo te cuento cuáles son mis prejuicios, cuáles son mis rencores, cuáles son mis sueños, mis fantasías, mis reflexiones, mis sugestiones, mis desconfianzas, mis ideas, mis sentimientos, mis deseos. Y todo eso es lo que realmente, si no estamos purificados ahí, se puede convertir en la vida religiosa lo que le pasaba a los fariseos, que iban al templo, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Y vivían una vida muy moral, pero sin Dios. Purifica mi corazón, Señor. Renueva mi corazón. Dame un corazón joven, un corazón con proyectos, con sueños. Y ahí es donde entraba yo y os decía, también esta mañana, no me han preguntado si quiero vivir, me siguen preguntando para qué quiero vivir, en qué quiero invertir el tiempo de mi vida y quién quiero ser. Más allá de mis debilidades, más allá de mis defectos de carácter, más allá de mis límites, si a mí me dijeran: mira, Jesús, vas a vivir 5 años más, yo diría: bueno, pues Señor, ¿qué es lo que hay en mí que yo quiero dejar en los demás? ¿Cómo puedo hacer, sabiendo que tengo un límite de tiempo, para sembrar? Al final, ya quiero terminar. Por ejemplo, cuando tenemos que recordar a nuestros padres, lo que más valoramos de nuestros padres es lo que nos han dado, pero no en el sentido material, en el patrimonio espiritual que nos transmiten. Sus valores, su coherencia, su constancia, su fidelidad. Realmente vosotros estáis invitados a transmitir un patrimonio espiritual, porque estáis aquí un lunes por la tarde a las 4:30, a las 5, es que os importa el tema mucho. Y queréis, porque al final los hijos que ven, no ven lo que dices, ni siquiera lo que haces, ven cómo eres. Ven cómo eres, y yo desde luego me encantaría parecerme a mi padre. Pues claro que me encantaría, porque para mí es un modelo, no en una cosa concreta, sino en general. Y muchas chicas ven a su madre y dicen: joder, como mamá, verdaderamente. O al revés, ¿eh? Todo depende de lo que cada uno quiera elegir y decidir. Pues nos quedamos aquí, porque yo creo que ahora podríamos tener un tiempo de coloquio para que preguntéis cosas, que siempre es muy fecundo, muy fructífero.
Y a las 5:15 nos encontramos para tener ese coloquio en el que yo pueda profundizar en algunas de las cosas que han salido en algunas de las meditaciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues ha dicho don Antonio que no sé si ahora luego iban a... Ahora la colecta. Ahora van a pasar unas como de colecta.